Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales y directivos del ámbito del marketing, la comunicación y la publicidad. Hoy está con nosotros Carlos Fernández Guerra. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantados de tenerte por aquí. Carlos es el director de digital y de social media de Iberdrola y bueno, pues viene a contarnos un poco la evolución de cómo ha llegado hasta aquí, hasta este sofá. Después hablaremos de Iberdrola, en qué punto estáis y hacia dónde vais, y repasaremos con las preguntas clásicas. Repasando un poco tu perfil, creo que se puede hacer una breve historia de la evolución del periodismo y de la comunicación en España de la mano de las diferentes posiciones que has ido adoptando, y creo que ha sido parte muy importante en la transformación, en concreto de los medios sociales aquí en este país, por lo cual te doy la enhorabuena y las gracias por lo que has hecho por el sector. Así que me gustaría repasar un poco esa evolución, si te parece, de la mano de esas posiciones. Pues, vamos a ello. Vamos allá. Estudiaste periodismo en esa bella facultad de la que yo también salgo, de la Complutense, y luego hiciste un par de másteres en comunicación. Entiendo que no pensabas de inicio acercarte al ámbito corporativo, ¿o sí? ¿Cómo fue? Al principio no me gustaba y bueno, me gustaba el periodismo puro y duro, no la comunicación. Pero el día que hice prácticas decidí rápidamente, dije, esto es lo que me gusta. La comunicación real, la comunicación empresarial, llamémosle corporativa, no corporativa, la de marca, comunicación en definitiva. ¿Arrancaste en medios de comunicación, ¿no? Redacción, jefe de sección, documentación? ¿Qué medios fue? ¿Cómo fue? Pues mira, eran medios que de otra época, que eran revistas empresariales, luego también en periódicos financieros, ¿vale? Eran de otra época y era además, pues hoy en día sería muy difícil de explicar a la gente que había un montón de revistas de management, empresa, la vanidad empresarial muchas veces, también el mundo corporativo y el management, nuestros negocios, dirigentes, el Nuevo Lunes, bueno, una serie de ellos, pero que en el fondo me gustaba, ¿vale? Pues porque era el mundo corporativo en otro instante, se vendía muchísimo periódico, muchísima revista, tenía un público, y el público corporativo, pues hombre, al final es algo que nos gusta, hablar de management, que ahora se ha dejado, bueno, ahora se hace mucho en el mundo digital, pero lo hacemos los usuarios, pero entonces lo hacían las revistas y nos daban las claves, bueno, estaba muy bien. Ha cambiado un poco, ¿no? Ese polo de que sean unos pocos los que lancen el mensaje a la democracia. Ahora lo hace directamente la gente, pero sin las revistas. Y te los cuentan y, bueno, a veces hasta me asombra que veo empresarios que parecen más periodistas que, ¿vale? O analistas, aunque luego acaben confesando que tienen un equipo, digo, oye, ¿qué eres, analista o gestor? ¿No? Y a determinado análisis que me parece muy interesante, muy sofisticado, pero propio de un analista o de un periodista, ¿no? Pero obviamente de aquello que hemos hablado muchas veces de desintermediación y que directamente el usuario, bueno, pues ahora sigue esa gente que no solamente te lo cuenta una vez en una entrevista o 4 al año en 4 entrevistas distintas, sino que te hace sus propios posts y demás y te lo compara y puedes seguir, puedes ir viendo. Incluso la evolución de empresas que antes solamente lo hacías a través de ellos ha cambiado. El único problema es que antes pensabas que era un análisis, oye, frío independiente y de terceros, y ahora es más difícil ver ese análisis frío de terceros, incluso sectorial, porque casi todos suelen hablar de yo, mi, me, conmigo, mi empresa. Y hombre, lo bueno es que tienes mucho más diversidad. Cuando encuentras algo sectorial y algo mucho más técnico y es capaz de abandonar el corporativismo y de mirarse al ombligo, pues está muy bien también. No siempre se consigue, ¿no? No, pero yo creo muy importante que los periodistas tienen esa capacidad de analítica y de contar y transmitir esa veracidad y credibilidad, ¿no? Que no tienen otros, bueno, pues el post en primera persona o el post corporativo, ¿no? Yo soy periodista y estudié periodismo por eso mismo también, por la influencia, y tenemos que asumir que igual ha desaparecido la influencia, ha desaparecido el monopolio, ¿no? Hay más contenido, hay más innovación, hay más vídeo, ¿no? Pero tenemos que ver que hay pros y contras y que es sobre todo un escenario mucho más difícil. Se multiplican las voces, se pierden las audiencias, se fragmentan las audiencias, se fragmentan mucho las influencias y simplemente la credibilidad y el contenido de valor. Primero detectarlo y luego verlo, ¿no?
pero lo que me atrajo del periodismo y la comunicación siguen, lo que pasa es que es mucho más difícil que antes. Pasaste, tu primera experiencia al otro lado fue con la marca de café Segafredo Zanetti, ¿no? Fue breve, pero me encantó, hice también algún trabajo muy puntual con otros, era hacer un plan, entre comillas, de comunicación, pues para contar, era un producto de altísima calidad y contarlo. Me hubiera gustado mucho más que fuera B2C que B2B, ¿no? Pero claro, era un producto tan premium entonces que era para cafeterías, para explicarlo premium. Y en el fondo fue una pena porque yo quería más presupuesto para poder haber hecho más acciones, ¿no? Pero luego el producto era altísima calidad para mí, que era un memo y que yo era de los cafés torrefactos, pero ahí aprendí la calidad, el café de calidad de verdad, ¿no? Y el contar sectores que a veces no los apreciamos, pues porque son el alimentario, hay un montón de, el de Horeca y demás, son sectores que no los tienes en cuenta porque eres un chaval y un mero consumidor, pero te das cuenta de todo lo que mueve y todo el potencial que tiene, ¿no? Y era una marca internacional italiana, pues, que entonces tenía una gran expansión, las marcas europeas en ese tiempo tenían una gran expansión dentro de España. Querías presupuesto y empresa grande, te vas a leer la Guama Clan, como dicen ellos, a la parte de comunicación interna. No obstante, ahí, claro, entiendo que como periodista lo que buscas o la sensación que me da es que piensas en llegar a las masas, ¿no? A ese poder de influencia, y aquí es al revés, ¿no? Lanzar los mensajes adecuados para el equipo interno, entiendo que eso es un reto, un cambio cultural. Pero Leroy Merlin es una marca súper conocida en España, Segafredo no, lo era. Leroy Merlin estaba despegando en España, y hablo con 600 millones de facturación, yo creo que factura 5 veces más, ¿vale? Pero 600 millones era la leche, igual 20 o 24, pero entonces era el boom de las grandísimas superficies especializadas, ¿no? Estaba Ikea, estaba Leroy, justo la fusión de Aki, pero sobre todo estaba despegando los canales y es la Intranet. Y eso fue la leche porque empezamos a subir fotos, escaparates, clave para la Intranet, para nosotros, de oye, cómo han hecho esto, esta superficie, cómo han expuesto. Fueron cosas muy interesantes, ¿no? Y luego, pues, la comunicación interna corporativa también es clave, ¿no? Y más siendo una multinacional, me parece que no, pero no es nada fácil porque dependíamos mucho de Francia. Por un lado, queríamos impulsar mucho las tiendas, los profesionales, mantener, bueno, determinadas cuestiones y a la vez no perder el oremus de, oye, de Francia, por dónde vamos. Y en un sector en desarrollo que es muy divertido, cuando está algo despegando, es muy, muy divertido porque es fácil ir hacia arriba, pero el cómo lo llevas tú hacia arriba y destacar, bueno, y la competición entre países sana, cuando es sana es maravillosa, ¿no? De, oye, ¿qué hemos hecho nosotros en comunicación interna frente a vosotros? El, bueno, el copiar, el ver, el mejorar cosas y el anticiparse, ¿no? En el fondo yo creo que es muy interesante si hay una utilidad real, ¿no? En el momento que es más, pues, oye, vanidad, aburrimiento, corporativismo, compromisos internos, y eso yo creo que los productos de gran consumo y la distribución se olvidan, dejan eso en un tercer plano para contar cosas útiles, ¿no? De comunicación, y sobre todo cuando estaba despegando frente a las revistas en papel, ¿vale? Las revistas en papel entonces tenían un grandísimo éxito, pero claro, no se podían imaginar que para hablar del gran momento del año del Leroy Merlin, que era la gran fiesta de la casa, mostrar cómo habían ido poniendo pues cada uno sus distintos, las tiendas, sus decoraciones, sus distintos ganchos y demás, ¿no? Y era apasionante, algo al minuto en una revista corporativa que te tardaba un mes en llegar. De ahí pasas a Renfe. Renfe es un... he estado trabajando para Renfe durante muchos años de forma discontinua, ¿vale? Con distintos encargos, proyectos y demás. A lo largo de mi vida me siento muy vinculado a Renfe y también a DIF, porque en el fondo fue el que me enamoró absolutamente de la comunicación, voy a decir pública, porque podríamos decir corporativa, pero paradójicamente es comunicación empresarial, ¿no? De la empresa hacia afuera. Es una entidad muy social, una entidad pública, pero luego sobre todo una de gran relevancia, y me pareció muy divertida, ¿no? A pesar de que poco a poco estaba empezando a despegar el AVE. Imagínate a dónde ha llegado después. Entonces se llamaba la Renfe, ¿vale? Y luego la vieja Renfe quedó enterrada por Renfe, luego Renfe y Adif, o sea... La verdad es que es una empresa apasionante desde el punto de vista de su relevancia social, de decir, oye,
pues como en otras muchas en las que he trabajado, que pensar la vida sin ellas es imposible, ¿no? Y eso es la suerte que tengo, pues, hombre, como Segar Alfredo, cualquiera puede imaginarse absolutamente prescindible, la empresa, pero Renfe no, o la policía, o Rola. Y eso yo creo que es muy interesante, y luego también ver muchísimo potencial interno y externo de contar distintos servicios, desde un servicio que es servicio público estrictamente, a una visión comercial que es la de AVE, la de alta velocidad, que competía con avión. Uno pasa a ser clientes de verdad, los otros son usuarios, ¿sabes? Y en el fondo, bueno, pues vas viendo que teníamos un público muy cautivo, tienen un público muy cautivo, pero que tiene un gran potencial y sobre todo no te aburres, ¿no? Es para tener usuarios, para tener pasajeros, es saberlo llevar bien. Ahí me llama la atención que hacías labores de RSC, que en esos momentos tampoco era tan habitual, ¿no? También, claro, es bien impregnado por ese aire social de la propia compañía, ¿o? Pues tuve la suerte de que Renfe me ayudó en un máster, el máster de unidad editorial de RSC que estaba empezando. En 2003, recuerdo que era el proyecto Líder, creo que se llamaba, y era entonces algo que la gente sabía ni qué era eso, y me dijeron, oye, mira, hay que apostar por esto, la RSC. Luego ha evolucionado muchísimo la RSC, no nos engañemos, pero Renfe tenía mucho RSC, mucho sostenibilidad, ¿vale?, de inicio, pero yo dije, oye, tiene mucho sentido, ¿no? Y luego la sostenibilidad, y luego pues sobre la acción social, el compromiso social, creo mucho en él, ¿no? Luego ha evolucionado pues al ESG y una serie de cuestiones, y creo que en el fondo pues una empresa como Renfe y todas las demás tienen mucho que aportar, y sobre todo que aportar y que visibilizar, ¿no? De allí vas a la policía, primero para el lanzamiento del DNI electrónico, ¿no? Y luego llega 2009, la gran revolución. Bueno, es que de hecho yo llegué a lo que creía que iba a ser una gran revolución y que fue para mí un gran fiasco, porque un producto tecnológico de seguridad y de administración enormemente maravilloso, pero que dejaba al usuario en un tercer plano, y fue un gran fiasco, que es el DNI electrónico. Es un producto que yo siempre bromeo diciendo, para alguien del marketing es diabólico porque es el sueño de todo el mundo tiene uno, todos somos usuarios, perdón, todos tenemos uno, pero nadie lo usa. Entonces es un gran fracaso si pensamos desde el punto de vista de marketing, pero desde el punto de vista de seguridad, de administración y demás, me ha parecido siempre la leche, ¿no? Me dejó, pues por un lado siempre esperando de, oye, esto va a poder despegar, va a despegar, y obviamente no despegó. Y tuve la suerte de que me permitió, había tanto tiempo libre esperando que llegara el presupuesto, un plan y demás, que me dejó tiempo libre para desarrollar redes sociales para la policía, cuando la gente no sabía ni lo que eran redes sociales, ¿no? Y además las megapioneras, o sea, a mí se me encarga el canal de YouTube de la policía en 2007. O sea... Había 4 en YouTube. Bueno, había muchos usuarios, pero empresas, ninguna. Sí, a eso voy, desde el punto de vista. O sea, usuarios había, ¿eh? El problema es que las empresas estábamos todavía hablando de Web TV. La Web TV era de, como siempre éramos muy mendrón, somos muy yo, me, conmigo, yo voy a tener mi... Y una vez más los tecnólogos rápidamente vieron ahí la oportunidad, las firmas tecnológicas de estos van a dejarse una pasta en la Web TV. Acertaron, pero no tenía ningún sentido, ¿no? Y el ahorro de costes que supone la social media es en contra de los tecnólogos, tengámoslo claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo pusimos en marcha, pero lo tuvimos bloqueado por temas internos hasta 2010. Es que te iba a preguntar, Carlos, porque entiendo que la labor de evangelización, si ya era difícil en el ámbito corporativo, entiendo que en el área de la seguridad, en concreto la policía, pues es muy jerarquizado, es la sensación que se tiene desde fuera. Sí. Llegar allí y decirle a toda la policía, oye, tenemos que estar aquí, entiendo que te verían como un majadero, ¿no? El audiovisual sí que estaban muy convencidos, porque pues programas de televisión, es decir, muchísimas fórmulas que las marcas sacan pecho enormemente, como hemos inventado, la policía va muy por delante de ellos, ¿vale? En programas de televisión de todo tipo, el product placement en series de todo tipo, el comisario, te podría decir series de toda la vida, programas de televisión, comunicación, sacan muchísimos kilómetros de ventaja a las marcas comerciales, a las marcas tradicionales, ¿no? Y en cambio el audiovisual, pues oye, sí que encaja, pero el problema es que el enfoque era corporativo, de yo mime conmigo, os voy a mostrar todo lo que hacemos, en vez de mostrar algo, pensar en la audiencia, ¿no? Ese es el único problema que tenemos,
que esos contenidos eran muy vistosos, porque claro, es una marca muy visual, muy vistosa, y que te genera mucho interés, pero a veces nos olvidamos del usuario, de qué es lo que quiere ver. Utilidad, ¿no? Es el problema que tenemos, pero YouTube fue la leche, y el gran cambio cualitativo de verdad fue el 20, el plan contigo de Policía y Guardia Civil, que fue la leche porque me dejaron cierta libertad para ponerlo en marcha, y desde el minuto 1 fue un éxito descomunal. O sea, en toda Europa nos envidiaban, a pesar de que en lo cuantitativo hoy es ridículo, fueron 100.000 los usuarios, ¿vale? Pero claro, en 100.000 chavales con los cuales era muy difícil conectar que no fuera a través de una red social para chavales. Fueron 100 y pico mil, pero es igual. O sea, créeme que de toda Europa preguntaban, y el problema es, claro, esa red social para chavales no existía en otros países de Europa, en Latinoamérica, aunque se está rápidamente, todo el mundo pensaba en Facebook implantarlo, pero Facebook no era para chavales. Sin duda, sin duda. Bueno, y aparte de Twenty también Twitter, yo creo que fue... Bueno, Twitter fue... Recuerdo esas tweets redadas que... Fue después, Twitter fue una eclosión social, ¿vale? O sea, en Twitter empezamos muchísimo antes que muchísimos otros, en marzo de 2009, y además teníamos una gran utilidad. Ahí me di cuenta de, oye, Carlos, deja de contar las notas de prensa que no interesa a nadie, piensa en lo que interesa a la sociedad, a la gente, al usuario, porque no solamente hay periodistas siguiéndote, ¿no? Y ya éramos muy potentes. Y el problema que hay es que muy potentes, pero no, la gente nos ignoraba, ¿vale? O sea, teníamos muchos seguidores, pero a la gente le daba igual. Teníamos 300.000 seguidores, pero la gente, pues bueno, sí, para noticias, para información, ¿no? Y entonces ya hasta me cabreaba, y el 1 de enero de 2013 decidí que aquello iba a cambiar. Básicamente puse un tuit sobre la Nochevieja, sobre ayer probablemente te lo pasaste a lo grande, te viniste muy arriba e hiciste fotos de grupo. Como tú sales bien, las has compartido, pero igual hay otros que salen con ojos vidriosos y que no le quedan bien. Piénsalo. Se hizo súper viral, porque todo el mundo se identificaba con esos temas, ¿no? Y poco a poco decidí que había que ir escalando el contenido, el tono, ¿no? Por decirlo de una forma. Y la verdad es que fue la leche. En febrero puse un tuit sobre los hipsters y de repente vi que no solamente se hizo súper viral, sino que había artículos sobre ello, ¿no? En 2013 hice algo que luego, hoy en día se hace mucho, pero que la policía sacó pues 5 u 8 años de antelación a todos los demás, es los Goya, comenté los Goya, para decir que el Grupo 7 era una película en la cual estaba Mario Casas, una película policial, y decía que algo de cajón, oye, pues los 5 errores de la película, y los muy locos, en medio de la gala de Goya, pues había gente que decía, esto es un ataque al cine español, han enloquecido. Era simplemente lo que se hace ahora a día de hoy, real time comunicación, pero que la policía iba muy por delante, ¿no? La verdad es que supuso una revolución social tremenda, una revolución profesional también, ¿no? Más externa que interna. Internamente, cuando vieron todo el ruido que había, miraron al perfil, pero ya era muy tarde para pararlo, ¿no? Porque internamente, como te puedes imaginar, no era lo mismo, ¿sabes? Socialmente fue un éxito increíble, mundial, absolutamente mundial. Pues el perfil más seguido de seguridad, la institución pública más retuiteada antes de que llegara Trump, era la institución pública más retuiteada del mundo, cosas de estas increíbles, ¿no? De engagement, de seguidores, de notoriedad, pero sobre todo lo cualitativo, ¿vale? De conectar con jóvenes, de que la policía para los jóvenes fuera atractiva, fuera interesante, y comunicar cosas de seguridad, ¿vale? Y no solamente de la policía, hacia los jóvenes. Bueno, yo creo que fue una herramienta que hoy echo mucho de menos el haber seguido en la innovación en cuanto a conectar con los jóvenes en utilidad. De hecho, bueno, los premios no los dices tú, pero te los digo yo. Gran Premio Nacional de Marketing de la MKT, has hablado de innovación, pues fuiste Hombre del Año GQ en la categoría de innovación. Bueno, los Twitter Awards los reventaste, pero más allá de eso, creo que has hablado de lo cualitativo y creo que cambiaste la manera de operar, como dices, te adelantaste mucho y creaste un modelo que te gustó, ¿no? Han intentado replicar con más o menos éxito en diferentes organismos, ¿no? Sí, organismos, marcas, empresas.
A mí en 2016 me decían que si llevaba otras, de repente digo, a ver, no tengo tiempo para la mía, como para dedicarme a otras, pero luego también es cierto que sobre todo el tono era muy divertido, porque al principio empezó siendo muy polémico, y entonces los más puristas, los de la comunicación corporativa, bueno, los organismos, a mí bostezaba y me reía de la polémica, ¿vale? Porque eran muy puristas, y esos mismos, 2 años después, imitaron a tope. Vale, yo, oye, pero ¿dónde está tu purismo, tu no sé qué? Yo me reía, ¿eh? Y luego en el fondo, pues, era una comunicación a la cual no estábamos acostumbrados porque en el fondo las instituciones, las marcas, las empresas tenemos el defecto de que nos encanta hablar para nosotros mismos. Mirarnos engolados, ponernos estupendos, despreciar al usuario y pensar en nosotros mismos, ¿no? Y en el fondo es algo que cuando te das, dices, oye, hablemos con la gente como quiere la gente y pensando en la gente, las instituciones a veces no están nada acostumbradas. Algo que te he escuchado varias veces es el tratar de salir de esa burbuja, ¿no? De carácter institucional y demás, y que acercar el marketing a lo que de verdad ocurre. El gran problema que tiene a día de hoy, yo creo, tenemos en comunicación y en marketing es destinar, saber nuestro público real, ¿vale? ¿A dónde destinas tu mensaje? ¿A tu jefe? ¿A tu gente? Es decir, a tus empleados, ¿vale? Y confundes a tus accionistas, a tus clientes, a la sociedad. Es totalmente distinto de cada público, ¿no? A tus proveedores, y queremos mezclar pues distintas marcas, desde la financiera, la institucional, ¿vale? La regulatoria, la comercial, la social, pues sepamos a quién te diriges y cómo. Y querer hablar a uno, yo siempre pongo gasto la broma de, oye, no le digas a tu madre que te hable con un chaval guapísimo, porque igual no es tu público, ¿sabes? Tienes 16 años, háblalo con tus amigas, claro, ¿no? Y esto es totalmente no saber distinguir el público y el mensaje, y orientarte y demás. Y eso es lo más fácil, es pensar siempre en, oye, lo va a leer mi jefe, pues igual no te estás dirigiendo. Y luego hay productos de gran consumo que sí que saben perfectamente de, oye, que no, aquí lo importante es el producto, ¿no? Sean unas palomitas, sean un perrito, sea una hamburguesa, céntrate en eso. Es una gran ventaja. Pasas hace ya casi 11 años a Iberdrola. ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué te encontraste? ¿Qué te sorprendió? ¿Cómo fueron los primeros días? Bueno, yo es que en el fondo, donde era un tío raro era en la policía, ¿vale? Porque yo no era policía. Yo era periodista y soy periodista. Y en cambio en Iberdrola, hombre, yo el mundo corporativo, el mundo empresarial, soy mucho más cercano. Lo que pasa es que en el fondo esperaba encontrarme otro tipo de comunicación y de empresa y demás, y el mundo digital en el IBEX estaba súper poco desarrollado. O sea, el IBEX en el fondo saben que el digital existe, pero siempre lo han visto como algo secundario. Por un lado, lo desprecian porque no triunfan, y no triunfan porque lo desprecian. Claro. ¿Vale? Es la pesquería que se come la cola y que se cree que va a salir solo o que lo va a hacer una agencia y ya está. Y en cambio Iberdrola fue el primero que apostó de verdad. De decir, oye, quiero apostar de verdad por la gente, por una comunicación social a través de los canales digitales, ¿no? Y lo demostró apostando no solo por mí, sino por, oye, un departamento propio. Ahora que todo el mundo dice a la agencia in-house y que le ponen nombre, nosotros no le pusimos nombre, pero en 2015 ya, yo creo que hemos sido de los poquísimos que no hemos hecho estrategia y la actividad del día a día con agencia, ¿no? Y todo lo demás, sí. Y luego en el fondo, pues hemos ido apostando por formatos, me han dado muchísima cancha, ¿no? Y han sabido, pues oye, aguantar el arreón de repente, a ver este cretino que va a poner confianza en la gestión profesional, ¿no? Y yo creo que afortunadamente ha merecido mucho la pena. Pero lo más sorprendente es ver el IBEX, lo lejísimos que estaba entonces del mundo digital y del mundo real, ¿no? De, oye, tú vas por una vía, pero a mí yo quiero seguir tirando por la de otra década. De hecho, te recuerdo una frase que me dijiste hace ya unos cuantos años, que decías, tenemos una gran empresa, ahora el reto es convertirla en una gran marca, y creo que lo habéis conseguido. El otro día estábamos en un evento de la MKT y Epsilon, ¿no? Del top de marcas digitales, y ahí está Iberdrola, y es algo que no es sencillo, viniendo de donde venís, con un tipo de producto que no es un bien de consumo, bueno, es de consumo masivo, por supuesto, todo el mundo necesita la energía, pero no es una marca que en principio hace unos años pensaras que podría estar en el top de marcas de comunicación, ¿verdad? El problema es que, claro, la gran ventaja es, por un lado, yo siempre hablo, mira, uno llega
y tiene muchas cosas que poder aportar, ¿no? Si quieres aportar y la empresa te deja. A mí eso no solamente me deja, sino que Ignacio Galán me exige, oye, el presidente de Iberdrola, ponte las pilas, ¿no? Y ponte las pilas orientado siempre a nuestros públicos. Y yo creo que él tiene una gran visión de marketing, una gran visión de innovación, y supo verlo perfectamente, decir, oye, vamos a impulsar y vamos a ser los pioneros en encontrar utilidad en lo digital. No solamente ser los primeros o los líderes en digital, sino somos pioneros en muchas cosas, sepamos encontrar esa utilidad. Ese valor no es cuestión de un solo día y se consigue a través de muchas cosas, pero yo también creo que somos una gran marca digital. Lo dicen muchísimos índices, a mí los índices me parecen simplemente un reflejo, sino todo lo demás que se consigue, ¿no? Y el mostrar que hay mucho, la energía tiene un gran canal en lo digital, ¿no? Una gran oportunidad y un gran reto, por supuesto. Además, bueno, es un sector, en vuestro caso, sector muy regulado, que entiendo que no podéis hacer lo que queréis. Sí. ¿Cómo consigues esa cercanía y esa confianza que caracterizan en general lo que has hecho, ¿no? De adaptar siempre tus mensajes allá donde está tu público, que creo que eso lo haces muy bien y que hay un toque Carlos? ¿Cómo logras eso en un mercado regulado? Hombre, sabiendo conectar con la sociedad, porque estamos muy integrados en la sociedad. Tenemos 11 millones de clientes, o 12 o 15, ya no recuerdo, una barbaridad, pero no solamente los clientes, sino una enorme presencia social que supone una enorme oportunidad, pero también supone, no nos engañemos, una enorme necesidad de conectar, de justificar nuestra presencia, ¿vale? Es algo que nosotros pensamos que debemos hacer y que podemos hacer, ¿no? Pero deberíamos tener cierta capacidad de aportar valor, ¿no? El estar dispuesto a ello, olvidándonos de lo fácil es hacer cuestiones corporativas, contenidos como churros, empresariales de otra época, y yo creo que es muy importante el centrarnos y orientarnos a la gente, ¿no? Orientarnos a más responsabilidad, más necesidad, a no hacer lo que nos gustaría o lo fácil, sino a la oportunidad, detectarla. Yo hablo mucho de cazar tendencias, ¿vale? Y perseguir audiencias, ¿vale? Nuestras audiencias. Creo que es una gran oportunidad que todo el mundo conoce. En España, por ejemplo, Iberdrola somos una empresa muy global, ¿vale? Y que estamos en muchos países con una gran fuerza real, pero luego aparte, oye, la marca Iberdrola en España todo el mundo sabe a qué se dedica. Sepamos darle posicionamiento, el que merece, no solamente el awareness, ¿no? Otras muchas marcas tienen que decir a qué me dedico, porque sepamos nosotros poner los atributos que queremos a la marca, trabajémoslo, y no solamente desde el punto de vista digital, sino en otros muchos aspectos. En ese sentido, claro, entiendo que la diferencia de posicionamiento entre distintos países es compleja, ¿no? De gestionar desde los medios sociales y en general en todo el digital. ¿Cómo trabajáis esa estrategia para...? Hombre, tú piensas que la parte del fondo, es decir, la gran suerte que tenemos es que en España estamos, no te voy a decir mal acostumbrados, sino que nos hemos acostumbrado a que no falle el servicio jamás. O sea, a ti no se te va, creo que es uno de cada 100.000 veces que tú enciendes, 100.000, que tú das al interruptor, igual no se enciende por algún problema. Uno de cada 100.000 es 2 veces en la vida. Es tremendo. Entonces es algo, comparado con 2.000 millones de productos que tienes problemas constantemente, es muy importante ser conscientes de ello, ¿no? La cuestión está en que nosotros sepamos mostrar ese valor y luego ese servicio, o acordarnos de que nosotros tenemos que saber decir, oye, es un servicio perfecto, nunca falla, sepamos ponerlo aquí, sepamos darle visibilidad, ¿no? A tu marca, no solamente la gente esté súper acostumbrada a que no falle, intentemos visibilizarnos y que la gente perciba ese valor, que es mucho más difícil de lo que parece. Sin duda, sin duda. Nos está pasando también con infraestructuras en España, que de repente solamente te acuerdas cuando falla. De hecho, bueno, te iba a preguntar justo, entiendo que momento de crisis absoluto, el apagón que experimentamos aquí, no porque sea culpa de Iberdrola, por supuesto. No, justo lo contrario. Pero ¿cómo lo vivisteis? Porque tuvo que ser un momento... De cerca, pero sabiendo que, oye, como no somos nosotros el responsable, ¿vale? Simplemente teníamos que tratar de acompañar y en todo momento explicar, pero sobre todo acompañar y estar atentos para todo aquello que pudiéramos hacer, ¿no? No dependía de nosotros y la gente rápidamente interpretó, oye, obviamente no es de un operador, ¿no? Pero de todo lo demás, el seguirme atento, pensando siempre en la gente y en la responsabilidad también, y el aportar valor a todos los estamentos, ¿eh? Decir, oye, ser
pues nuestros compañeros operadores rápidamente aportar valor al sistema y nosotros también al usuario, ¿no? Información, valor, explicación, ¿vale? Y capacidad, y eso exige mucha paciencia, pero yo también creo que la gente poco a poco lo ha tenido muy claro porque los medios también, los profesionales, explican también muy bien la situación y se explicaba yo creo también muy bien sola. Llevas ya más de una década en Iberdrola. ¿De qué es de lo que más orgulloso estás? ¿Cuál crees que es el mayor éxito en estos 10 años? Aportar valor a la empresa, conectando la marca con sus públicos, ¿vale? Eso creo que es fundamental, muy difícil, ¿no? El seguir pasando pantallas, ¿vale? Yo suelo bromear diciendo hemos pasado la pantalla del fax, ¿vale? Y de la nota de prensa, y el saber mostrar, ¿no? Y el seguir aportando valor a los distintos, ya te digo, públicos y con ello también a la marca Iberdrola. Parece sencillo y no lo es. Muchas veces la gente se cree que lo que más nos gusta son determinadas campañas, acciones o demás, contenidos. Mucho mejor ni likes ni leche. Lo cualitativo, y te lo digo teniendo la suerte de que somos líderes en lo cuantitativo desde hace muchos años, pero creo que aportar valor y luego a la reputación de la marca es la leche. Te hemos visto desarrollar estrategias para canales de todo tipo y en concreto todos los canales sociales. ¿Cuál es el canal que más te ha costado conquistar para Iberdrola y por qué? Es que, o sea, hay canales que son muy difíciles, ¿vale? Y en cambio hay algunos que eran muy fáciles, pero que el valor no se percibe igualmente, ¿vale? Y te pongo un ejemplo. TikTok. Ahora todo el mundo es un must desde hace tiempo. Pero he llevado el San Benito de niños y bailes. Sí, sí. Y que la gente me mira como el tonto este no sabe dónde está. Y luego por otro lado, pero me recordaba a la policía, o sea... Eso quiere decir que son los mismos que 2 años antes en policía criticaban los turistas. Absolutamente, ¿no? Lo tenía bien claro que digo, oye, esto ya lo he vivido. Y luego, lo más duro es, en todos los escenarios, es que internamente no gusta. Nada, ¿vale? Ni a los de arriba ni a los de abajo. El problema es que tienes que ahorrar en asuntos públicos. ¿Sabes? Starbucks no piensa en el bartender, ¿vale? Ni McDonald's en qué pensarán mis personales y no. Lo importante es la sociedad, los clientes potenciales, los clientes reales, qué pensarán, ¿no? Y eso yo creo que se olvida. Es muy difícil entender por qué la comunicación social no cala internamente, ¿vale? Internamente la gente pues quiere seguir viviendo en los mundos de yuppie del papel, ¿vale? Y de cosas similares. Pero luego en el fondo, pues hombre, poco a poco llegan los contenidos y luego, no sé si es mejor sentirte un incomprendido en, oye, la gente no ve los canales digitales, a cuando lo ven, que te quieren explicar los canales digitales y yo lo haría de tal forma espantosa de, oye, vamos, mirarte el ombligo otra vez a través de estos formatos, ¿no? Y canales. Es difícil, ¿vale? Y genera frustración. Pero en el fondo, una vez que tengas bien claro quién es tu público, cuáles son tus objetivos de comunicación, y que no es algo fácil, pero que tienes que seguir, porque si cambias, si quieres satisfacer a alguno, vas a palmar, ¿vale? Y no me refiero al jefe, que es el jefe el único el que me dice, ponte las pilas, pero no, sino muchos otros, muy por debajo, en capacidades de todo tipo, son los que acaban pensando, oye, yo lo haría de otra forma, pues internamente, ya te digo, en la policía, aquí, en todos lados, te acaba pasando a mí y a todos los compañeros del ámbito digital, hasta que de repente alguien dice, oye, hazme un TikTok sobre algo imposible. Dice, oye, has visto que triunfa TikTok y te crees que todo es trasladable. Todo, no. ¿Sabes? Al final yo creo que es un peaje por el que tienes que pagar por el hecho de innovar, ¿no? Y de enfrentarte a esos nuevos canales cuando la gente no está tan acostumbrada a hacerlo. No, y la crítica interna además, es decir, yo hablo mucho del cuñadismo corporativo. O sea, los cuñados que yo no opino de medicina, ni de fiscalidad, ni de jurisprudencia, ni de, te podría decir, de ingeniería, ni de policía, seguridad, ni nada, pero ellos me quieren explicar a mí, no sé por qué, la comunicación, ¿sabes? El que le falta. Yo lo miro como, pensarás que igual no llevamos muchísimas horas y creo mucho en la profesionalización en todos los sentidos. Eso es que de fútbol, marketing y medicina, todo el mundo opina. Sí. Y ahora, ya que mencionabas antes lo de los públicos internos, en ese sentido me gustaría que nos hablaras un poco de LinkedIn, ¿no? Y de
cómo conseguir establecer estrategias en los que, claro, el empleado al final forma parte de la visión de la marca en el exterior. LinkedIn, nos gusta o no, estamos viviendo un momento de ejércitos corporativos, ¿vale? Y es el boom también en agencias, bueno, de venta interna también. Lo utiliza mucho como comunicación interna, a pesar de que es una herramienta de comunicación externa, de networking, de gestión del conocimiento. O sea, hay un montón de posibilidades, ¿vale? Y a veces, desgraciadamente, el mundo corporate lo que queremos es utilizarlo de la forma más básica, pues de adhesión al líder, de adhesión a la marca empleadora o de la marca empresarial, por decirlo de una forma, ¿no? Luego también, nos guste o no, se utiliza a veces de forma muy forzada. Es el problema cuando lo hacemos tan forzado, y luego cuando nos ponemos todos estupendos de gran reflexión, creadores de contenido corporativos hay 25.000, ¿no? Porque creadores de contenido de vídeo para contar algo pensando en el usuario hay muchísimos menos. Son las marcas puras y duras, ¿no? Pero luego todos los demás, y luego querernos contar su agenda. Qué Y la IA generativa a mí me da la sensación de que mancha mucho LinkedIn. Y la agencia también. El problema es cuando en el momento que dices, oye, que no me creo que de esta empresa hay 15 personas que escriben unos tochos que te cagas, nos hacemos muy flaco favor a la autenticidad, a la credibilidad, ¿vale? Yo prefiero 1000 veces meter tochos, sin nada, para que todo el mundo tenga bien claro que no es IA, ¿vale? No pongo los iconitos, no pongo el guión, ¿vale? Para evitar, y la estructura clásica de los posts de agencia barra la IA, ¿vale? Pero luego al final digo, oye, que es que al final nos metemos en algo que es absolutamente falso, poco creíble, poco personal, ¿vale? Y es todo la industria. A veces el querer comunicar, creo que cuanto más lejos de la industria mejor, ¿no? Y tenemos, o al menos que no lo aparente, y se nos da muy mal. Y en cambio la gente lo ve como un instrumento. En el momento que ves como un instrumento al servicio de, dices, oye, vamos a ver algo mucho más inteligente, ¿no? Lo inteligente no abunda, ¿vale? No está de moda. No abunda, es que además hacemos lo básico, lo fácil, o vamos a hacer un montón de contenidos, la agencia lo vende a la empresa dice, qué bien, hay 20 tíos hablando, ¿no? Digo, oye, a veces mucho mejor natural, creíble, inteligente, ¿vale? Que hacer por hacer a cascoporro, un montón de contenidos, contando yo, mime conmigo y qué buenos somos. El otro día te escuchaba en una charla algo que me parecía muy interesante, y es que las marcas somos especies invasoras en la manera de comunicarnos de los jóvenes. Creo que una cosa que has traído muy buena es la capacidad que tienes de ser invasor, como un cangrejo americano de río, en esos canales que en principio no han nacido para los mensajes que sueles posicionar. Por ejemplo, en TikTok ha sido caso de éxito también a nivel mundial, a nivel industria, dicho por la propia marca, ¿no? Sí, TikTok siempre nos puso de referente mundial, porque claro, todo el mundo decía niños, bailes, productos muy concretos, y él decía, a ver, imbécil, una eléctrica es capaz de tener, 11 millones y medio de likes, de 300.000, tropecientos mil seguidores, o sea, una barbaridad. Y yo creo que siempre una gran gozada, aparte de lo cualitativo, pero también te digo, invasores, por un lado, conquistar audiencias donde están ellos, y nos tenemos que adaptar a sus códigos. La parte más difícil es adaptar a sus códigos, ser creadores de contenido, no hacer anuncios, no dar la chapa, sino hacer contenidos, integrarnos, contar, intentar conectar con la audiencia de forma real, ¿no? Conocerla, los códigos, los formatos. Es la parte que más nos cuesta a las marcas porque creemos, bueno, yo he visto en tropecientas instituciones y entidades que me decían que es que en las redes sociales solamente hay locos. Digo, oye, el 90% de la sociedad está loca, ¿sabes? Es como lo de la carretera de, sí. Oye, van todos en dirección contraria, igual eres tú. Dices, soy solo uno, ¿no? Solo uno. Y es el problema que tenemos, el querernos adaptar. Yo creo, desde hace 15 años llevo hablando de la adaptación. Las entidades públicas querían estar por encima de ello y obviamente no. Y quizás tienen más necesidad o más oportunidad que nadie. Y las marcas privadas también, adaptarnos no solamente a las plataformas, sino a las audiencias, sobre todo. A lo que esperan, a lo que podemos aportar, a los formatos, pero sobre todo a, oye, ¿qué es lo que me interesa? No lo que tú me quieras vender, tu burra, tu vida, ¿no? Creo que una de las características que te distinguen es que nunca dejas de aprender, nunca dejas de probar. Y la siguiente pregunta nos lo traen nuestros amigos del grupo
Cefudima, que es donde se forman los makers, aquellos que hacen que las cosas pasen en las compañías. Y la pregunta, Cefudima, es ¿qué papel ha jugado la formación, sea reglada o no reglada, dentro de tu carrera, y qué características crees que son imprescindibles hoy por hoy para un profesional para seguir siendo relevante? Yo creo que la formación es algo que nos va a acompañar y nos debe acompañar. Yo siempre diciendo mínimo hasta los 70, ¿vale? Ojalá siga aprendiendo después de los 75 y de los 80, ¿no? Porque será el que esté muy vivo, ¿no? Pero un profesional, aprender, desaprender también, en nuestro caso. Una profesión que hace 3 meses yo hago un plan de comunicación para el año y obviamente yo siempre pienso, si en febrero no lo he cambiado, es que me tienen que echar, ¿vale? Porque el escenario ha cambiado totalmente. Pero luego, pues oye, las herramientas, las oportunidades, el contexto, requiere una constante formación. Y la formación te diría más. Creo que es muchísimo mejor como el trabajo. Muchísimo mejor hacer de más que de menos, ¿vale? Habrá alguna que oye, solamente aproveches el 30% y otras aprenderás el 90%, ¿no? Pero creo que sirve para muchísimo. Como estímulo, aparte de aprendizaje como conocimiento puro y duro, el estímulo, el activarte, creo que es clave. ¿Qué pregunta no te suelen hacer y te gustaría que te hiciera más a menudo en entrevistas? Mis pifias, mis errores, ¿qué cambiaría? Pues no te preocupes porque esa va al final, esa la tenemos dentro de las preguntas clásicas. Vale, sí, pero ¿qué cambiaría? Es que a veces, ¿de qué te arrepientes? O sea, una serie de cosas, porque solamente nos fijamos en lo bonito, ¿no? Y el que está mal, el que necesitamos cambiar, ¿cuál es tu mayor torpedo? Hay tantas veces que yo lo veo lo malo y creo que el mayor error es fijarnos solamente en lo bueno. Qué bueno. Me quedo con esa reflexión, es muy buen titular. No, sobre todo porque para mejorar es imposible fijarnos en lo bueno y pensar que lo hacemos bien. Bueno, yo te puedo decir que creo que tengo un equipo que es excelente, ¿vale? Y que hacemos un trabajo maravilloso, pero que solamente nos queda por mejorar. Y además yo les digo, si el único problema que tenemos es exigencias que tenemos. Aparte de la parte, valga la redundancia, de social media, eres director de comunicación digital dentro de una empresa muy Iberdrola. Me gustaría que nos hablaras de cómo trabajáis la activación de un elemento que creo que está apostando mucho Iberdrola por ello, que es el deporte femenino, que veo, pero además que lo veo en muchos canales. Con mucha paciencia, mucha ambición, ¿vale? Confianza y trabajo basado en la gente. No en lo que nos gustaría, que sería hacerlo algo muy deportivo, un carrusel deportivo, sino en lo social. Y es en abrir los ojos, en visibilizar, en mostrar algo que está muy oculto. Los resultados son evidentes, ¿vale? Y cualquier estudio te dice hay una marca vinculada al deporte femenino en España y al impulso que es Iberdrola, ¿no? Todo lo demás es fantasía. El saber atinar y no equivocarnos haciendo lo que nos gustaría y viene una realidad irreal, ¿no? Sino haciendo, pues oye, a donde hay oportunidad de aportar valor, pero nunca saltándonos la regla, no es pensemos en Iberdrola, sino pensemos en el usuario, pensemos en por un lado el usuario, por un lado el patrocinio femenino, nosotros. Y una vez esté aportar valor al usuario a través del deporte femenino, ganaremos nosotros. Mencionaba antes lo que mancha la IA en LinkedIn, pero desde luego la inteligencia artificial generativa también ha traído cosas muy buenas al ámbito de los social media. Me gustaría saber cómo la trabajáis, qué os ha aportado. Por un lado, con mucho cuidado. O sea, creo mucho en la comunicación personal, la humana, ¿vale? La humana significa errores, me encantan los errores tipográficos, porque muestran que no lo ha hecho una IA, ¿vale? Los ortográficos no, los tipográficos sí. Creo que tenemos un enorme problema para diferenciarnos, para mostrarnos humanos, distintos, originales, ¿no? Y el problema es que nos está poniendo en un brete que antes no nos habían puesto nadie al contenido. Nos creíamos que éramos muy brillantes y que éramos diferenciadores y nuestro valor se puede reducir muchísimo si tenemos tentación de usarla mal, ¿no? Utilizarla con cabeza y sobre todo la IA tiene un problema enorme y es el nuevo escenario que plantea, ¿vale? A las marcas, a la comunicación, al posicionamiento, ¿vale? Al negocio, a tratar de anticiparnos, no hacer una comunicación, como digo yo, de ajedrez de la siguiente pieza, sino intentar anticiparnos 3 piezas, pensarlo de forma estratégica, no táctica, ¿vale? Cuando la gente me habla de las maravillas que hace la IA y los retos para el sector, les miro diciendo, espérate, que habrá algo mucho peor, ¿vale? Va a ser mucho más difícil de lo que parece.
yo confío en que antes o después sepamos poner orden e ir por delante de los usuarios con la IA, ¿vale? Porque la IA y los usuarios, pues, en cosas de mero parodia, humor, contenidos fáciles, nos dan mil vueltas a las marcas y al sector y nos tenemos que hacer una reflexión de, oye, esto ha cambiado y nos afecta muchísimo. Me has hundido con el ajedrez porque no mejoro, mira que lo intento y no... No, yo tampoco, yo digo, el problema es que yo soy capaz de ver el movimiento en el escenario, pero no soy capaz, incluso uno antes, pero no dos antes, tres antes, que la gente, los buenos, saben pensar. Siempre has defendido que la comunicación no es unidireccional, pues si no sería información, lógicamente, además lo has hablado a lo largo de esta entrevista. En ese sentido, el UGC es uno de los puntos de los que más se habla en el sector en los últimos tiempos. Claro, decías antes, estamos acostumbrados como usuarios a que nunca se va la luz, ¿no? Siempre le damos el interruptor y solamente 2 veces al año, o sea, 2 al año no, eso sería mucho, en nuestra vida no va a funcionar. Desde esa perspectiva, ¿cómo conseguimos que el usuario hable bien de nosotros y genere ese contenido positivo cuando es costumbre? Porque claro, a lo bueno todo se acostumbra uno, ¿no? Hay una expresión espantosa, pero yo suelo utilizar mucho, que es poner en valor. Saber poner en valor cosas que a veces no estamos acostumbrados, la salud, la reputación, la seguridad, ¿vale? El servicio eficaz, solamente nos acordamos cuando falla. Y a veces la salud, la reputación, la eficacia, ¿vale? Y la normalidad, la calidad de vida, nos cuesta mucho ponerlas en valor, darles visibilidad y que la gente lo sepa valorar. Es un reto de comunicación enorme, ¿no? Y de reto de comunicación y decir, oye, ¿cómo muestro algo que no es nada fácil? Me gusta mucho lo que hizo AENA de, oye, ¿cómo sería tu vida sin aeropuertos? ¿Vale? Creo mucho más, imagínate, sin electricidad, de un día sin electricidad, ¿no? Y solamente nos acordamos de ello, pues, oye, cuando falla. Cuando falla o cuando hay algún tema, alguna polémica. Y todo lo demás dices, oye, ¿de verdad no te has parado a pensar? ¿No? Pues desgraciadamente lo estamos viendo ahora con lo ferroviario. A ver a la leche y lo veíamos súper normal y en los últimos tiempos, pues oye, nos estamos acordando de igual cuando falla, ¿qué es lo que pasa? ¿No? La reputación, la salud, la calidad de vida, la seguridad jurídica, una serie de cuestiones que las das por hechas y que nos equivocamos. El profesional, y cuando digo el profesional es tanto el creativo, ¿vale? Porque es muy fácil gestionar crisis, gestionar comunicación del día a día tácticamente, ¿vale? Pero hacer campañas con cabeza, con brillantez, diferenciarnos, ¿vale? Aportar valor es muchísimo más difícil en el largo plazo que gestionar una crisis que nos guste no va a salir sola, porque la crisis te lleva, tú solamente tienes que dejar llevar, pero voy a hacer el comunicado, voy a hacer no sé qué, mejor o peor, pero la gestionas. Construir sin que nadie te lo diga, de forma eficaz, brillante, aportar valor sin que sea el sota caballo rey, es mucho más difícil. Ahí está el reto. Pues antes de pasar a las últimas preguntas, no me gustaría dejar de preguntarte hacia dónde está yendo Iberdrola, dónde vais a nivel de posicionamiento. Mostrar que sin electrificación no hay innovación, ¿vale? Que nuestro liderazgo global de la electrificación precisamente, ¿vale? Una electrificación además que es imparable y luego saberlo trasladar al usuario, ¿vale? Decir, oye, que el usuario pues cree que es la leche un móvil, oye, pues imagínate la electricidad. Del móvil utilizas solamente los más adictos como yo, lo usamos 5 horas al día, 8 horas al día. La electricidad lo utilizas 18 horas al día, ¿no? Saberlo mostrar, saber estar, tener bien claro que necesitamos infraestructuras y calidad y un servicio eficiente, ¿vale? Pensando en las necesidades de 2030, no en las de 2005, ¿no? Y saberlo mostrar y aportar valor al negocio. El ver que es apasionante, tengo la suerte de estar en una empresa que tiene, pues oye, una filosofía y una apuesta pionera por las renovables y por todo tipo de tecnología, ya te digo, el almacenamiento y además una internacionalización real, ¿no? Y creo que muchas veces el usuario español, el español en sí, no conoce, porque tú vas a Londres y ves 8 Zaras, ¿vale? Pero no sabes que en Londres, o 11, pero no sabes que ahí está Iberdrola. Tú vas a Estados Unidos, vas a Nueva York y no sabes, ves a Zara y dices wow, pero no sabes que está lleno de energía, electricidad que es de Iberdrola, ¿no?
Brasil, te podría empezar un montón de países de todo el mundo, y creo que eso tengo que saberlo trasladar, ¿no? El proyecto internacional, trasladar en España y también globalmente, ¿no? Nuestro liderazgo, somos una de las dos grandes eléctricas mundiales, la primera europea, por supuesto, y es saberlo trasladar también, y la tecnología, pero insisto, tengo la suerte de estar en un sector que es muy puntero, ¿vale? Que es muy necesario y es imprescindible saberlo explicar a la gente. Entonces, que al final sois condición necesaria para el desarrollo del resto de sectores. Es una... Y la innovación sin electrificación es imposible, ¿no? Y la IA que todo el mundo habla, las redes sociales, y de repente la gente se preocupa, pues oye, ¿esto qué necesidades tiene? Electrificación, apostar por redes eléctricas potentes y tenerlo, ¿no? Y yo creo que eso, el saberlo trasladar a la gente, que sea consciente y que sepamos tener un entorno apropiado para invertir en ello y para liderarlo es muy importante. Bueno, pues vamos ya con las últimas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el briefing más extraño que te ha tocado dar o recibir a lo largo de tu carrera? Normalmente dar, ¿vale? También pido a la gente, soy un poquillo toro, le digo, me aburro, ¿vale? Porque en el momento que queremos hacer algo normal, decir, oye, no hagamos algo normal. Lo normal va a pasar desapercibido. Hay tropecientos millones de contenidos y tiene que ser diferente. He hecho de cosas que entonces parecían imposibles, ¿vale? Briefing que era pues, tratar de reivindicar el orgullo en el ámbito corporativo, fue la leche, ¿no? Y pedir cosas, decir, oye, prefiero 1000 veces pasarme que quedarme corto. Y eso ha sido muy llamativo para muchos, ¿no? Gente que en el briefing de decir, no me lo creo que me estés pidiendo esto. Y a veces te equivocas, ¿no? Pero yo creo que el mayor error es no hacer cosas. No es hacer cosas mal, y en redes sociales, en marketing, el mayor error no es patinar, cometió patinazos, sino es no atreverse, no hacer o querer hacer algo para no equivocarse, en vez de pensar en los objetivos reales. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mayor éxito? Y ya que lo pedías, mayores fracasos o errores que nos puedas comentar. Éxitos han sido muy visuales, tengo la suerte, muy comentados, a pesar de que la gente creyera que era un error, ¿vale? Muchas veces, o polémico al menos. Y eso he tenido muchísima suerte. Y luego han sido muy publicitados. O sea, lo bueno de las redes sociales es que son muy públicos. Hay gente que en comunicación tiene un gran éxito, pero es sordo, por decirlo de una forma, ¿vale? No lo va a ver nadie. Y en cambio yo tengo la suerte de que ha habido muchísimos a lo largo de mi carrera súper visibles, ¿no? Y bueno, pues en todos los idiomas del mundo hay artículos sobre esos éxitos. Esa es la leche. Y en cambio, errores he tenido muchísimos, pero los que me duelen es por no haber hecho cosas. Es decir, yo más que errores hablaré de cosas mejorables. He tenido pifias, fails épicos, ¿vale? Pero lo que más me han dolido son cosas de no haber hecho por vago, por torpe, por miedoso, o por decir, no te metas en líos. Y eso me da mucha rabia. Recientemente he tenido algún error tonto de no hacer, o de ver, no darme cuenta de algo hasta que ha pasado el tren delante de mí. Y me cabrea mucho el decir, oye, prefiero 1000 veces arrepentirme de haber hecho cosas mal o mejorables que de no haberla hecho. Pero vamos, creo que es tener el récord mundial de pifias, porque claro, yo veo gente que, claro, como no hace nada, no se equivoca. No se equivoca nunca, efectivamente, eso hay muchos. El que te quedas en casa no te va a sorprender jamás. El gris, el que pasa por la oficina con carácter. Sí. ¿Qué marcas te inspiran? ¿Quién crees que lo está haciendo especialmente Pues, bien? No necesariamente para tu trabajo, en tu día a día, sino que creas que qué bien lo están haciendo. Marcas personales, sobre todo. A mí me encantan las marcas personales. La comunicación es muy personal, ¿vale? Las marcas, creo mucho en la comunicación muy personal y el tono de marca, ¿vale? En el momento que alguien hace un comité para hacer una estrategia no va a salir bien, ¿sabes? Cuanto más personal mejor. Por eso han triunfado todos los comunicadores, los influencers, los creadores de contenido, porque es muy personal, ¿no? El tono, la comunicación y demás. Y creíble, ¿no? Y me inspiran mucho las marcas personales, pero luego también las marcas que se arriesgan y que quieren innovar, ¿no? Marcas que no me inspiran, las que tienen un presupuesto millonario, ¿vale? Incluso me dan vértigo aquellas que tienen mucha reputación y que solamente pueden ir a peor, ¿vale?
Creo que en el fondo pues hay marcas que tienen muchísimo presupuesto, pero que hace 8 años no recordamos un anuncio bueno de ellos, ¿vale? Y entonces, cuestiones distintas. Creo mucho en las que piensan en las emociones y no en una bella factura o no sé qué. Creo muchísimo en las emociones y constantemente. Pero me gusta aprender mucho, creo que es lo bueno de LinkedIn, por eso estoy ahí y de muchas otras más, de ver a otras campañas brillantes, ¿no? El tendencias, el atreverse a hacer cosas distintas o a veces muy simples. Tuvimos en España un momento muy lonas, ¿vale? Durante mucho tiempo, que era muy absurdo, porque la lona estaba puesta para que fuera muy viral, ¿vale? Y esas cosas son muy llamativas. Creo que me atraen, ¿sabes? El que deja de pensar en su ombligo, en cosas y aportan valores, aportan valor y aportan valores, ¿vale? Totalmente distintos y es algo muy llamativo. Y ya por último, ¿qué le dirías a alguien que está empezando? Que tenga pasión, que le dedique mucho tiempo, ¿vale? Que es imposible, que te pongo un ejemplo, que Alcaraz triunfe entrenando 20 horas a la semana. Es imposible. Y la gimnasia y cualquier tipo de deporte exige constancia, ambición, ¿vale? El stay full, stay hungry, la curiosidad, la pasión, sobre todo la pasión, el querer hacer cosas, el mejor equivocarte haciendo algo que no haciéndolo, estar dispuesto a equivocarse, estar dispuesto a aprender y sobre todo lo de desaprender. Yo creo que en el fondo, ya te digo, tenemos un problema cuando queremos y creemos que las cosas son fáciles y es absurdo. Si son fáciles lo vamos a hacer todos y entonces no vale nada, ¿no? A mí mi problema de la IA es que no nos va a diferenciar, ¿vale? Vale, no va a hacer el mismo contenido para todos, pero muy parecido, muy similar. Y todos no van a parecer igual de bien escritos. Oye, la idea, la creatividad, ¿sabes? El pensar, el aportar valor, crear valor desde la creatividad, creo que es muy, muy distinto y que no es cuestión de dinero, ¿no? Que hay oportunidades mil, tendremos que buscarlas, ¿vale? Si esperas que te la lleven a casa, va a ser imposible. Y es el que quiera peces, que se moje. Todo este tipo de cosas, desgraciadamente, siguen siendo ciertas, ¿vale? Pero que no pensemos que la tecnología nos va a ahorrar para hacer cosas muy básicas, con cero valor o con muy poco valor, ¿vale? Y es el seguir aprendiendo, disfrutar. El disfrutar, es imposible ser apasionado si no disfrutas, ¿vale? Y luego, hombre, pues simplemente el ver oportunidades para disfrutar, en vez de hacer algo, bueno, pues no quiera ser importante, ¿vale? Porque yo veo cosas que no tienen, por muy importantes que sean, es un pestiño y no tienen nada de valor real, ¿no? Sino cosas que merezcan la pena. Pues me quedo con esto, Carlos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. De verdad, espero que vosotros hayáis disfrutado tanto como yo y que hayáis aprendido. Siempre escuchar a Carlos es venir a aprender. Pues si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos, recomendadnos a vuestros amigos y si no os ha gustado, pues bueno, aunque sea a vuestros amigos, pero vosotros recomendadnos, que siempre nos viene bien. Muchas gracias. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.